Televidente, una feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noite Curaçao. Nós temos um dia mais para compartilhar com você um tema interessante. Nós vamos conversar arriba nos frisons, na zona comercial, na zona franca. Nós temos de visita uma pessoa que vem diretamente fora de Espanha e que vai estar uma pessoa clave e esta vai visitar-nos aqui que com seu envolvimento está, pero mais tanto ainda que está a importância de um evento que está reunir diferentes entidades de zona franca na Curaçao. Está abogado de profissão, pero ela switch vai para um tema um tique mais amplo, sua experiência arriba comércio internacional e especializada em zona franca, arriba su trabalho para diferentes lugares no mundo, parte de Saudi Arábia, Dubai, Europa, diferentes lugares e Latinoamérica. Estava presidente da Associação de Zona Franca de Latinoamérica e também de Zona Franca Mundial, uma pessoa com experiência mais ampla, riba e particular. Está nativo de Colômbia, está originalmente fora de Colômbia, vive na Madrid. Está pensando, mas depois switch para espanhol para nós começar de viajar, nossa conversação com os invitados. Ya está Jorge Alberto Díaz. Don Jorge, un placer, bienvenido esta noche con nosotros y contento de tenerlo por acá. Muchas gracias, Germán, por invitarme a tu programa. Muy contento de estar contigo y en esta maravillosa isla. Qué bueno. ¿Primera vez en Curazao? Segunda vez, pero la primera vez fue menos de 24 horas. Vine en un viaje de trabajo. Ok. No era de luna de miel. No fue de ¿Sabes luna que de miel? hay una coincidencia que gran parte de nuestros invitados que vienen de fuera, le pregunto, ¿primera vez en Curazao? Me dicen, no, es la segunda. Y la primera fue hace muchos años porque vine de luna de miel. Eso sucede con mucha frecuencia, ¿verdad? Bueno, Jorge, hay algo que yo quisiera enfatizar antes de entrar en el tema del evento y de todo lo que significa tu participación en este desarrollo que estamos afrontando. Es una isla que yo sigo insistiendo y yo le pido disculpas a mis televidentes porque lo repito con mucha frecuencia, que yo siento que Curazao está no solamente en una época de cambios, pero en un cambio de época. En Curazao están cambiando muchas cosas y yo siento que todas para bien. Obviamente, como es conocido mundialmente, muchos cambios traen sus dolores, traen sus retos y eso también sucede, pero siempre y cuando que los cambios sean apuntados hacia un beneficio, obviamente uno se toma un paracetamol y afronta el dolor mientras tanto. Una de las cosas que yo veo que al haber cerrado la refinería e independientemente que se vuelva a abrir o no, que es un proceso que está en discusión, nosotros pienso que debemos ampliar el horizonte económico. Yo tengo la impresión, y sin meterme hacia el lado de la política, que vamos en buen camino, se están viendo, como dicen, luces al final del túnel. El turismo está creciendo de una manera impresionante, no solamente el turismo, pero la participación del ciudadano, del inversionista, del empresario local, del entrepreneur, la gente que está iniciando nuevos proyectos, también se están motivando hacia el área turística. Han crecido muchas ideas nuevas, en fin. Ahora, los pilares fundamentales de nuestra economía, yo pienso que hay que fortificarlos y sacudirlos y actualizarlos. Yo pienso que la zona franca ha sido siempre algo que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que en este momento estamos en un punto crucial de catapultar nuestra zona franca hacia aquellos que o no la conocen o que quizá no han sentido la motivación de participar en eso que para mí es un candelabro que está ahí esperando fuego. ¿Qué nos puedes decir tú con tanta experiencia a nivel de zonas francas? ¿Qué significa nuestra ubicación geopolítica y nuestra zona franca para el futuro de Curazao? Germán, yo creo que las zonas francas, primero, tienen que entenderse de una manera más amplia, tienen que entenderse como una política de Estado. Tú te vas a países del Medio Oriente, te vas aquí al lado de República Dominicana, y ellos han concebido las zonas francas como una herramienta de desarrollo económico transversal que va a todas las áreas.
Está muy bien que le apostemos al turismo, pero de la mano del turismo se pueden hacer cosas con zona franca. Hay países donde hay zonas francas especializados en el tema médico, por ejemplo, que permiten al turista viajar, hacerse tratamientos médicos. Hay toda una serie de herramientas que presentan las zonas francas que traen muchísimos beneficios a la población. En el caso de Emiratos Árabes ni se diga más. O sea, todo el mundo piensa, por ejemplo, que Dubái hay un exceso de petróleo y estamos hablando de un país que tiene diferentes emiratos, y el desarrollo del Emirato de Dubái es muy interesante porque ellos no tienen grandes cantidades de oil and gas. Ellos lo que han desarrollado es una herramienta comercial alrededor de sus zonas francas que trajeron turismo, que han traído desarrollo. Las zonas francas son la herramienta transversal para desarrollar una economía y diversificarla, porque ¿qué es lo que pasa cuando vemos países que se han recostado en la producción petrolera o de gas o minería? Ellos tienen que buscar otras cosas que están pasando hoy en día, y hoy en día estamos hablando de temas de sostenibilidad, estamos hablando de temas ambientales, estamos hablando de la nueva tecnología, de las tecnologías 4.0. Las zonas francas son herramientas perfectas para albergar y desarrollar estas nuevas tecnologías. En el caso de Curazao, puntualmente vemos fantásticas oportunidades. Primero que todo, Curazao, una ubicación dentro del área o dentro del reino de los Países Bajos que le da una seguridad jurídica fantástica. Segundo, una cercanía a América Latina. Tercero, una población con manejo de 4 lenguas, que es que en América Latina el tema, hay países donde el tema del inglés o el tema de otros idiomas es un cuello de botella muy fuerte. complicado. Y además de eso, con un comercio interesante y una conectividad muy buena con Europa. Justo ahorita, precisamente, Curazao está a puertas de aprobar la nueva ley de zonas francas, la cual la va a poner en la punta de lanza de la competitividad de zonas francas. Esa ley es muy, muy importante para Curazao porque va a ayudar a traer más inversión, va a ayudar al tema de que los inversionistas y la gente durante ciertas épocas pueda refugiarse acá. El europeo hoy en día, después del COVID, lo hemos visto, le gusta trabajar a distancia, le gusta tener un sitio donde trabajar unos meses. Qué bueno que ese sitio pudiera ser Curazao, qué bueno que pudieran llegar esa inversión a través de las zonas francas, qué bueno que todos esos turistas que vienen de Europa pudiéramos llenar esas bodegas de los aviones con productos hechos en Curazao, en zona franca, y eso precisamente es lo que busca la nueva ley: incentivar, apoyar al empresario, apoyar al inversionista. Curazao es la gema del Caribe, es una joya que en este momento, con su seguridad jurídica, con su seguridad física, con buenas reglas de juego de atracción de inversión, con una población muy bien capacitada, puede, si se es todo bien manejado, convertirse en el hub y el corazón del Caribe. Qué bueno. Además de la bendición que tenemos de la naturaleza, que tenemos muchas cosas bonitas, la parte arquitectónica, además sustentada por la UNESCO como patrimonio mundial. En fin, hay una cantidad de cosas que se le puede agregar como la cereza sobre la torta, ¿no? Claro. Que pudiesen ser parte de ese paquete de ofrecer un país con tantas bondades y con tanta fortaleza. Ahora, ¿dónde está digamos, el corazón de una zona franca para poderla catapultar? ¿De qué depende? Una buena zona franca depende de una suerte de cosas que Curazao las tiene todas. Lo primero es una muy buena ubicación. Y Curazao, como lo discutimos anteriormente, está fuera del cinturón de huracanes. Curazao está cerca de América Latina, de Iberoamérica, y muy conectada pues con Europa por su situación política. Entonces eso es un tema. Lo segundo es muy muy importante, que se está sacando con esta nueva ley que esperamos quede aprobada prontamente, es esa unión del sector público y del sector privado que incentiven y den seguridad al inversionista, porque las zonas francas son herramientas de captación de inversión y generación de inversión. También hay locales que invierten en zona franca. Entonces
esa seguridad jurídica ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tercero, por supuesto, tener una infraestructura logística que la tiene Curazao, tiene un aeropuerto internacional, tiene puertos de talla mundial, tiene muy buena conectividad a nivel de cables submarinos. Entonces está esa suerte de tres cosas, pero claramente lo más importante de las tres, diría yo, es esa unión Estado, sector público, y que se maneje las zonas francas y el Estado apoye las zonas francas. Es una herramienta fantástica para generar empleos de calidad, traer tecnología, incentivar a las empresas locales a que compitan más sanamente, y todo eso se da gracias a la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no puede haber zonas francas. Ese ciclo de la zona franca, para los que no manejamos ese tema, ¿cómo funciona? Porque el inversionista, está la entidad, en este caso hablemos por ejemplo Curinde, que maneja nuestra zona franca, el comprador, ¿quién puso, que fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué tenemos que hacer primero? Porque de repente para invertir el inversionista dice yo quiero saber si se está moviendo. Y el que dice, bueno, queremos moverlo, pero no tenemos inversión. Y el que viene a comprar dice, necesito el volumen. ¿Dónde empieza esa maquinaria? Pues mira, hay diferentes tipos de incentivos que llaman a los inversionistas a apostarse. Obviamente lo importante es encontrar un buen mercado y estar cerca a un buen mercado y tener una cadena de producción que te lo garantice o de transición comercial. En el caso de Curazao, por ejemplo, vemos que ustedes tienen, digamos, lo que les decía, esa cercanía con Europa. El inversionista llega acá, llega de turismo, viene de vacaciones y dice, oiga, yo de pronto puedo traer mi empresa, puedo distribuir desde acá, puedo acceder a nuevos mercados. Después lo que viene a ver es encontrar las herramientas tecnológicas y las herramientas logísticas. Entonces, pues mira a ver dónde puede poner su empresa, qué garantías le dan a su empresa, qué facilidad tiene, y después obviamente el acceso de los productos o servicios, porque dentro de las zonas francas también se pueden ofrecer una gran cantidad de servicios al cliente final. Entonces, no diría que es una cadena, es más una línea de encontrar un mercado, encontrar la facilidad y la seguridad jurídica y después la cercanía al cliente. Porque yo he seguido de cerca algunas de las iniciativas que ha tenido Curinde y creo que tienen un network bien amplio en cuanto a la cuestión de la zona franca. Hay mucha cooperación con la República Dominicana, he visto, se han hecho eventos, hay mucho interés de parte de Colombia. Ahora bien, yo creo que nosotros acá en Curazao muchas veces tenemos que sentirnos más, tener ese sentimiento de posesión, de pertenencia y de ver cómo podemos contribuir y no verlo solamente como algo para el mercado extranjero. Porque a veces nosotros, como lo dice el amigo Jorge, que si Curazao tiene todo lo que se necesita, como fueron sus primeras palabras cuando comienza la conversación, tenemos todo lo que necesitamos, entonces lo que hace falta es la fuerza, las ideas, el torbellino de ideas para ver de qué manera podemos participar. Tenemos entendido que nuestra zona franca tiene las certificaciones internacionales que a cualquier inversionista le pudiese interesar, saber que está garantizado el servicio en un producto que está certificado internacionalmente. No solamente eso, Germán, sino que ahorita Curinde, además de estar certificado y de buscar esa cooperación internacional, está liderando un gran esfuerzo y una iniciativa que es una iniciativa nacional de Curazao, que es la próxima Conferencia Iberoamericana de Zonas Francas. La Conferencia Iberoamericana de Zonas Francas es probablemente el segundo evento más importante de zonas francas a nivel mundial. Reúne a todas las zonas francas desde México, Argentina y Iberia, o sea, Portugal y España.
y también cita a importantes figuras de las zonas francas y el comercio internacional de Medio Oriente, China, Asia, India. Y justamente Kurinde dijo, vamos a hacer esa gran apuesta por esta gran conferencia que en muchos países, además es un evento que a América Latina, muchos países les gusta organizar este evento y compiten y compiten seriamente porque dinamiza no solamente la economía, sino que pone en el ojo, en la mira a inversionistas, a empresas de logística, empresas de transporte, pone al país en un pedestal muy interesante porque van a venir, estamos esperando alrededor de 400 delegados de todas partes de Iberoamérica, del mundo, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, de Europa, de África, sobre todo también de África, que hay una serie de oportunidades ahí interesantes, que van a venir, van a discutir cuáles las temáticas claves del sector y van a tener la oportunidad de conocer de primera mano lo que está pasando en Curazao, sus ventajas. Y esto es un primer paso siempre a la llegada de un inversionista, a traer una misión comercial mucho más potente en un sector específico, en entender cómo funcionan las zonas francas de este país. Entonces, no solamente es buscar alianzas, sino además liderar. Y eso es lo que está haciendo ahorita Kurinde bastante bien, buscando ser ya la sede la tiene, pero buscando organizar este evento de talla mundial que va a poner a Curazao en el pedestal de la observación de los inversionistas internacionales. Ya. ¿Qué posibilidades brindaría una conferencia como esta, una reunión como esta, en el caso de entrelazar negocios? Por ejemplo, tenemos países surtidores de una gran cantidad de materia prima. Colombia, Venezuela, estamos cerca de cualquier parte, somos parte del mercado común europeo, tenemos acceso al mercado común europeo y de repente un inversionista de África que venga con alguna idea y que se entusiasme y que pudiese analizar las ventajas que tiene estar cerca, por ejemplo, de Venezuela. No hablemos que van a venir en materia petrolera, pero por decir algo, estoy tratando a lo mejor de ordenar algunas ideas para que nuestra gente pueda entender ¿qué cantidad de oportunidades brinda un evento como este? Hay muchísimas. La verdad que esto para el sector de la logística, para el sector de los mismos eventos, las cadenas hoteleras, los transportistas. Esto a nivel, digamos, lo que vemos en el día a día. Pero en un segundo paso es el momento, Germán, donde los inversionistas se encuentran, donde se buscan las oportunidades, donde se entiende cuál es la capacidad que tiene la población de producir cierto tipo de productos. Entonces, hay muchos escenarios donde se van a encontrar estos inversionistas, donde van a poder entender cuál es la ventaja estratégica de Curazao, por qué Curazao sí, por qué de pronto tener mi segunda oficina en Curazao, por qué de pronto puedo manejar toda la distribución en América y toda la distribución en Europa desde Curazao. Eso por un lado, Germán. Lo otro que también es importante es que las zonas francas, más o menos estamos hablando que entre más o menos unas 5,000 y pico zonas francas a nivel mundial. El otro tema clave es que ahorita tú sabes que ha habido una alteración en el comercio internacional, tenemos una crisis en el Mar Rojo con lo que está pasando con Israel, tenemos un problema de distribución también de alimentos de trigo en el Mar Negro con lo que está pasando con Ucrania y Rusia, y por el otro lado tenemos también una disrupción en Estados Unidos, prontamente tenemos unas elecciones en Estados Unidos. Entonces, todo esto ha presentado, bueno, y sin también mencionar lo que puede llegar a pasar entre China y Taiwán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El inversionista cada vez es más cauto y busca mercados más seguros. Mercados más tranquilos, vecindarios más pacíficos, sitios donde puedas producir y entregar rápido al distribuidor final. Aquí estamos a 3 horas de Miami, estamos a 8 o 9 horas en avión de Europa, con una conectividad excelente con Países Bajos, tenemos una conectividad fantástica con el sur de América, tenemos vuelos de Colombia, tenemos vuelos de Panamá. Entonces, ¿por qué no
aprovechar esta oportunidad y decirles a los inversionistas o a los potenciales inversionistas o a los difusores, porque es que estas conferencias generan mucha difusión, que eso es un tema muy importante. Después esto va a quedar hablando y la gente va a hablar de Curazao y dónde queda Curazao y qué se puede hacer en Curazao y mostrarle a toda esta gran audiencia por qué Curazao puede ser el siguiente destino para sus negocios. Ya. Y que estamos hablando de una realidad existente, no estamos vendiendo un sueño, ¿no? Aquí vamos a crear una zona franca que va a estar lista para el 2028, que no, ya está y con todos los elementos necesarios. Estamos con todos los elementos, con la logística, con la gente, con la capacidad. Estamos esperando que se apruebe esta nueva ley en el Parlamento de Curazao, la cual le va a dar todas las herramientas al sector precisamente para atraer más inversión, para posicionarse, para liderar el esfuerzo en el Caribe, para buscar más alianzas. Entonces, el mensaje que como ha pasado en varios países es que esto es un acontecimiento que debe unir completamente al país, al sector público, al sector privado, a los hoteleros, a los transportistas, porque todo el mundo va a estar viniendo acá y es una oportunidad que, lo que te digo, muchos países, Germán, muchos países buscan tener este evento y ser sedes, y por primera vez lo vamos a hacer acá en Curazao. Entonces buscamos el apoyo de toda la población, de toda la sociedad y de todos los actores que van a jugar un papel fundamental en este esfuerzo nacional. Ya. ¿De qué manera puede directamente la sociedad civil participar? Una persona que está viendo el programa, que le quisiéramos de repente abrir un poco la curiosidad de, era algo que yo podía haber hecho, vamos a hacerlo. ¿Cuáles son los ramos donde la gente puede de alguna manera participar en un evento de esta categoría? Pues primero que todo vamos a tener unas inscripciones. La página, la web ya está lista, es www.asfacuracao2024.com. Ahí ya pueden mirar un poco de información. Estamos subiendo el programa. Vamos a hacer una serie de videos. Yo invito a la gente que le interese el tema de pronto a contactarnos, a contactar a Curinde, mirar la oferta comercial. Si quieren posicionar su marca, sus productos, aprovechar que van a venir esta serie de personas de diferentes partes del mundo. Vamos también a hacer unas transmisiones en vivo en algunas cosas, para que también entienda la gente qué es lo que se va a discutir, y en general pues buscamos que toda la gente aproveche el conocimiento que se va a generar, porque se van a discutir de temas muy interesantes. De cómo mejorar las zonas francas, de cuáles son los retos del comercio internacional. Entonces, que la gente se involucre, que la gente se inscriba, que la gente se registre, que la gente participe. Vamos a estar en el Hotel Renaissance. Entonces, ahí va a ser la sede del evento. Invitamos a la gente a que pues nos busque, se acerque y mire nuestras oportunidades comerciales, y por el otro lado participe en el evento. Ya. Un reto que sin duda nos compete a todos. Es un cosa nostur. Está un compromiso de Curazao. Está un reto para Curazao, con beneficio para Curazao. Entonces, nostur me se participar. Onde cosa que sempre me dá purva em cada programa de incentivar nos ainda para sentir-nos mais envolvidos em tudo o que tem para fazer quando vai na benefício de Curazao. No te cosas de gobierno, no te cosas de ministro, no te cosas de Curinde, no te cosas de Cámara de Comercio, no te cosas de empresario, de fabricantes, cosas de nos tour, de una manera u otra. Entonces, tem espacio para nós y tem tiempo suficiente. Un día aquí, nos voy a hacer una pausa y cuando regresemos, don Jorge, vamos a hablar un poquito de fecha y cuáles son los detalles, quizá un poco más, nos hace un fine tuning para que nos por así, con nos por participar de un evento que seguro talvez pone Curazao de una luz mundial más grande mesmo. Você vai cumprir com algum anúncio e diz nossa beca. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Integra una organización a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí.
Será lá para será? Sim, não se será. Esta comida se tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupar. Lá da minha tablita sabra também. Já sabe? Tá, que me vou pregar banhando. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está preso na casa também. Você está preso na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em este lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá também. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Até a roupa tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir por nada. Lagi luz acender, bem dia. Não laga mal costumbre tabo pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz acender to, pague. Assim na tem roupa cosmasco abo por assim, para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para nós tur e para nós futuro. Televidente, nós estamos back com mais nosso programa Chave. Nosso invitado, doctor es tu título, ¿cierto? En Colombia a los abogados se les suele decir se doctor. les suele decir doctor. Yo me siento como abusando de la confianza, porque como aquí quizás tenemos otra costumbre, entonces, pero doctor Jorge Alberto Díaz, además de lo que destacamos de él, lo que nos apapia, dice, en el comentario de introducción, nos quiere ratificar su experiencia grande riba terreno de Zona Franca, además de presidir la Asociación Mundial de Zona Franca, la Asociación Latinoamericana de Zona Franca, atrás de parte de Saudi, atrás en Europa, América Latina, riba terreno de Zona Franca, cuta su especialidad. No solamente como parte de derecho, pero también parte de Zona Franca. Además, es docente también, no es que papiutique de parte de que conos por aprovechar en parte de educativo, de enseñanza, a futuro, no te cosas, favor aquí, pero a trove, ahora que nos tiene una industria y una plataforma de negocio, manera lo que nos tiene acosado, nos tengo que pensar a futuro. Si no se va a traer un caso, nos cinco traerle pensando cuánto yo no sabe tin, tanto petit está suficientemente amplio. Entonces, más picos que nos por así paralelamente y directamente de nuestra zona franca, acorde con nos tienes un DIHAF, nos tienes un DIHATO y nos tienes también nos parque industrial, na Brivenhat, cual está semillero nan de cosas interesantísimo que nos por así. Pero me nos continuar con permiso de nos invitados, nos que acordamos que nos llegan a Bosnan. Danken al Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que trabaja por más de 45 años dando un servicio impecable, un servicio que ainda siempre es parte de confiabilidad, es un de más importante. De compra sobra y no en un test de laboratorio y cadena de cuidado está comenzando. Ese es el primer paso, tanto para el paciente, el usuario, el cliente, como nos que llamé, como cada un día están en la cadena de cuidado, tiene confiabilidad de trabajo con resultados impecable, confiable, que palabra, que siempre nos usa, además de dinamismo, que nos imprimir en nuestro servicio, creciendo un laboratorio Tedenbocas, Lab de Med, Laboratorio de Médicos, si vos no puedes llegar a secanos, no se llega a secar. La nombre de Bombini Supermarket es ideal para vos así compras en un ambiente dulce, de un ambiente de casa, de un ambiente cómodo, de un ambiente agradable y camíndanos sin producto garantizar para su frescura, no solamente para lo que se trata de parte de verdura y fruta, pero también nos carnicería, nos pescadería, más bon surti, pan caliente turora, si acaso puede ser de más. Guarda que de otro banda tiene panadería de Bombini también, pan caliente turora. Bombini para sobra. Bombinita Bocas.
La verdad me di Sambil, una experiencia única para disfrutar en familia, no solamente de cada uno de nos tiendas, cada uno de nos restaurantes. El food court de Sambil, camina nos tiene una variedad inmenso y cada día costan $12 para poder disfrutar de ello. Nos mira que a abrir otro un lugar de ice cream, pegar con café barista y masha $12 mes. Pues andi que va por ver, masha great mes, que me tiene más cosas cada día. Na Sambil, pahasi, di boa estadia de Sambil es un más tuxi que tiene para sobra. Sambil está hobby más que un centro comercial. Y na nombre también de Curinde, no está papeando de Curinde, cosnan manera lo que no está papeando por aquí. Está parte de lo que no está visa tu día de Curinde. Curinde está fortificarnos actividad económico y así aquí abre espacio para no solamente causar su desarrollo, su futuro, pero también para cada uno de nos participar en todo lo que nos por hacia a través de lo que Curinde te brinda. También se nos avisa que Curinde es un palanca fundamental de nos economía. Até a wobo tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir por nada. Lagi luz ende, em dia. Não laga mal costume, tá bom pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz ende to, pague. Assim tem roupa cosmasco abo por assim, para barra bo gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro. Vamos a continuar. Manera nos avisa, doctor José Alberto Díaz está junto con nosotros, ¿sabe? Don Jorge, más que avisa José, está Jorge, más que vi José que traga a mí. Don Jorge, mencionábamos que usted como docente también ha ocupado parte de la enseñanza en el área de negocios y a nivel de negocios internacionales. Yo siempre he pensado que Curazao se ha ido puliendo mucho más y obviamente después de esta explosión a través del internet que ocurrió después de la pandemia, hay muchos planes y sobre todo Curazao, uno de sus pilares de exportación es el tema digital. Hoy día con esto de la inteligencia artificial y de todo este tipo de cosas que yo estoy seguro que van a convertir muy rápido la materia comercial a larga distancia en algo muy fácil. ¿De qué manera, por ejemplo, la aplicación de estas nuevas tecnologías en función de la enseñanza pudiese interesar a Curazao? Como Curazao, nuestros jóvenes pudiesen pensar de alguna manera en nuestros jóvenes se nos van. Tenemos un escape de cerebro, como decimos, porque es la tradición y porque buscando las alternativas de estudio es muy difícil una vez que un joven en esa edad tan temprana se va a estudiar y hay quienes regresan, pero vamos a ser honestos, la gran mayoría se queda por fuera. Ahora, si nosotros tenemos incentivos que puedan quizá a futuro permitir nuevos horizontes, sobre todo a nivel de enseñanza y haciendo uso de la tecnología, como docente, ¿qué experiencias ha tenido? Mira, yo pues enseñé hace varios años en Colombia, en la Universidad Sergio Arboleda, dicté unas clases sobre zona franca internacional. Pero en la práctica y donde he visto que verdaderamente se puede hacer un cambio y particularmente con esta situación que explicas de Curazao, lo he visto en España, donde las zonas francas se han convertido en una herramienta de incubación de empresas, ¿sí? Y donde las zonas francas permiten a los nuevos desarrollos, al entrepreneur, buscar esos espacios, se le ayuda a incentivar. En el caso, por ejemplo, de la zona franca de Barcelona, ellos le han apostado mucho a la industria 4.0 y hoy en día tienen desarrollado un hub de talla mundial en impresión, en 3D. Tienen varios sectores de empresas que se benefician de esa impresión 3D. Tienen un tema de blockchain también muy interesante. Tienen un tema de robótica. Y todo eso a través de la incubación. Pienso que si lo que se busca es que el estudiante, el joven que se prepara en Europa o en Estados Unidos, vuelva
es brindarle esas herramientas, brindarle esos espacios, en el caso de Zona Franca, por medio de la Zona Franca, para incubar, para crecer su propia empresa, para que ya no estamos hablando de captar inversionistas, que es importante en las zonas francas, pero otra herramienta fundamental, y eso también está pasando en Medio Oriente, es incentivar que las zonas francas se vuelvan en madres, o que dentro de la zona franca crezcan empresas, se cultiven empresas, que bueno, que algunas no lo lograrán o algunas tendrán que mirar su proceso de transformación, pero muchas, debido a esos incentivos, podrán crecer, podrán exportar sus bienes y servicios. Entonces, esa es una herramienta muy interesante, que es ver las zonas francas desde el lado de la incubación de negocio, y de que la zona franca se vuelva en un partner de los nuevos negocios, de esos jóvenes que quieren innovar. Tengo ejemplos fantásticos de gente que ha diseñado gafas, por ejemplo, imprimidas en 3D, o plantillas para los pies que tienen alguna disfunción diferente, entonces podemos imprimir eso en 3D, eso lo hacen en España, y muchas aplicaciones en general que se pueden hacer, y es utilizar ese espacio de zona franca para hacerlo. Qué bueno. Lo preguntaba justamente porque nosotros vivimos de la importación, de todo. La gran mayoría de productos se importan, y sé que hay cantidad de oportunidades para desarrollar negocios, y por eso me refería a los emprendedores, a los entrepreneurs, que pudiesen también ver la posibilidad de nuevos horizontes en función de los negocios que se pueden hacer, o de fabricación, ojalá pudiésemos hablar de exportación, pero tenemos que darnos cuenta del valor que tenemos aquí, y que quizá lo estamos utilizando en un mínimo porcentaje de lo que nuestra zona franca puede rendir, hablando a nivel de pensar en función de negocio. Don Jorge, ¿se prevé para qué fecha esta conferencia? La conferencia... Yo le llamo conferencia, ¿está correcto? Le llamamos, sí, podríamos decirle conferencia. Se va a llevar el 13, el 14 y el 15 de noviembre. Okay. Eso es miércoles, jueves y viernes. Aquí en Curazao, en el Hotel Renaissance. Ya hay varios acuerdos que se han firmado con otros hoteles, el Harbour Hotel, entre otros, para albergar a toda esta gran delegación. Estamos ahorita trabajando intensamente buscando algunos acuerdos con aerolíneas, porque pues esperamos una participación importante, también una participación muy importante de diferentes partes, que no solamente es Iberoamérica, vendrán gente de Colombia, de Argentina, de México, Guatemala, Dominicana, Panamá, de absolutamente todas las partes, Chile, Brasil, España y Portugal, por supuesto, pero también estamos esperando delegaciones significativas de Medio Oriente. Estamos trabajando también para atraer de la comunidad de estados independientes, de toda esta zona que hoy en día se ha vuelto muy interesante por el comercio, Azerbaiyán, Uzbekistán, y por supuesto Corea. También esperamos una delegación interesante, de la China también. Entonces vamos a convertirnos en una sede mundial temporal de las zonas francas. Queremos debatir los temas, queremos ampliar, dar este conocimiento a todo el mundo, porque verdaderamente las zonas francas es una herramienta que, si la sabes entender, te va a beneficiar enormemente. Son diferentes, cada país tiene sus peculiaridades, sus particularidades, sus normas, y lo que podemos es ayudar no solamente a que sea un gran evento, sino que el futuro de Curazao tenga unas zonas francas potentes, que eso siempre va a ayudar a la economía local a crecer, y va a ayudar a la economía nacional a traer ingresos. Entonces es una gran herramienta. Yo recuerdo que en una ocasión un ejecutivo de una empresa multinacional que opera en Curazao vino a una reunión temporal que ellos hacen como empresa, llamémosle una franquicia, y este señor me llamó y me dijo que él cada vez, aunque mi programa siempre hay empapiamiento, pero él decía que el único programa que él veía cuando venía a Curazao, que venía por temporadas a veces largas, depende el requerimiento de su trabajo, pero que él veía mi programa porque él a mí me entendía hablando empapiamiento. Entonces me dijo, usted tiene que reforzarle a la gente que tienen que seguir creando nuevas oportunidades de negocio, nuevos negocios. Me dice, mire, yo tengo tantos años, me dijo la cantidad, no la recuerdo, yo tengo tantos años trabajando en esta empresa, y escríbalo, que el día que yo me jubile, yo me vengo a vivir a Curazao.
yo voy a abrir mi empresa aquí en Curazao porque es el lugar ideal para establecer un negocio. Y aquí la gente veo que no, como que no se dan cuenta, lo decía él. A mí me pareció interesantísimo y ojalá que pudiese contactarlo algún día e invitarlo, porque de verdad a veces creo que hay muchas cosas y la temporada, esa época de cambio de la cual yo hablo, nos ha demostrado que negocios que han comenzado de muy chicos y han crecido en tiempo récord, diría yo. Y hay mucha gente con ideas que quizás no las pone en práctica por esa palabra que muchísimos no la aceptan, pero que es el miedo muchas veces. Y a sabiendas que tenemos tantas oportunidades, yo creo que esa es una manera de vencer el miedo. Yo creo que es pronto, don Jorge, para comenzar a hacer, digamos, una publicidad, un llamado a participar en la conferencia, pero sí es el tiempo ideal para que todos nos motivemos y nos involucremos en apoyar esta idea. Yo creo que el apoyo de toda la comunidad es necesario para que esta idea pueda lograrse. Usted me habló hace rato de la nueva ley. Entiendo que usted como parte de esta maquinaria y quizá a lo mejor no es la persona adecuada a quien hacerle esta pregunta. Pienso que estaría más a nuestro parlamento, a nuestro gobierno. Pero como parte de la organización, ¿qué falta para que esta ley esté aprobada? Pues, a ver, como tú dijiste muy bien, digamos, yo no manejo la técnica legislativa en este punto particular. Sé que la ley ya está redactada, sé que le pidieron unas observaciones a la ley a la OSD, creo que está esperando las observaciones, pero la idea exactamente es aprovechar esta gran oportunidad de la conferencia para precisamente que la ley esté ya implementada para poder presentarle a todo el mundo la seguridad jurídica y las nuevas normas. Pregunto algo, ¿es imprescindible que la ley esté aprobada y publicada para hacer la conferencia? ¿O? No, la conferencia se va a llevar a cabo independientemente de qué, pero claro, es una oportunidad fantástica para presentarle al mundo una ley hecha, pensada en las nuevas tecnologías, pensada en las ventajas que hablamos de Curazao, pensada ante la disrupción que hoy en día en el tema laboral, de que gente quiere trabajar aquí, que quiere movilizarse acá. Entonces, la verdad que la conferencia presentaría una oportunidad única para mostrar y fortalecer y dar esa paz de inicio o ese disparo inicial a la nueva ley para que salgan a atraer nuevas inversionistas, para que salgan las empresas a fortalecer su parte logística. Entonces es una oportunidad. Yo no diría que sin la conferencia, sin la ley no hubiera la conferencia, pero sería una lástima. Un valor agregado además. Sería muy triste no tener la ley aprobada para ese entonces, porque una oportunidad como estas es muy complicado que vuelva un país, por lo mismo que te comentaba, todos los países quieren ser sedes, ya el siguiente país ya está decidido, va a ser en Uruguay, entonces... es como el Mundial de Fútbol. Es como el Mundial de Fútbol, y todos los países, todas las zonas francas pasan su mejor propuesta, entonces si esto no lo hacemos ahorita, pues sería bastante triste y lamentable no desaprovechar esta oportunidad para poner a Curazao a brillar mundialmente. Claro. Estamos hablando no solamente de participantes, vienen periodistas del Financial Times, vienen periodistas especializados en inversión extranjera, vienen delegaciones, vienen ministros de varias partes. Estamos esperando ministros de América Latina, de las exrepúblicas soviéticas, de África, altos delegados de gobierno, vendrán delegados de las zonas francas de España. Entonces, ¿cómo desaprovechar esta oportunidad? Sería pues un error muy grande y lamentable. Entonces ahorita todo el esfuerzo es a que esta ley esté perfectamente aprobada y en funcionamiento, aprovechando esta gran evento, este gran evento a nivel mundial. Qué bueno. Yo pienso que para nosotros como ciudadanos de este país tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se está haciendo, de estas iniciativas que realmente proyectan a Curazao mucho más allá de lo que tradicionalmente se hace, porque el nivel de la conferencia, según lo que puedo entender del doctor
Jorge, y lo que hemos sabido del empuje que se le está dando a Curinde, a nuestra zona franca, a llevar ese mensaje de oportunidad que hay para el mundo y para Curazao, es bien importante fortalecerlo con este evento del cual yo creo que todos debemos dar una mano de alguna manera. Doctor, hemos llegado al final. Quisiera darle las gracias por habernos acompañado en este programa y como espero que su regreso será pronto, espero que en una nueva oportunidad ya podamos reunirnos nuevamente y hacer otra entrevista con los logros. Vamos a hacerle un follow-up a este proyecto porque de verdad que me entusiasma. Me entusiasma porque yo quizá, no sé por qué razón, siempre he visto, quizá porque cuando llegué a Curazao, muchas de las cosas que hacían, aunque no tenían nada que ver con comercio, me involucraban con esta mancomunidad de actividades que se desarrollaban, entre ellas el comercio, y siempre vi que la zona franca era como un potencial que Curazao tenía y ha quedado demostrado a lo largo de los años que ha estado allí siempre tratando de llevar a Curazao en un nivel superior a nivel de negocios internacionales. Y creo que esta es la oportunidad para hacerle saber al mundo que tenemos un potencial en el cual todos están invitados a compartir con nosotros esa bonanza, esa nueva, digamos, noticia que tenemos que regar por el mundo para quienes no lo saben. Es muy conocido el margen de actividad de las zonas francas del Caribe en otras regiones, digamos, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. Lo que pasa con las zonas francas del Caribe, primero están muy cercanas a un gran consumidor, entonces el gran consumidor de estas zonas francas termina siendo Estados Unidos, por ende hay bastante inversión, pero claro que son reconocidas, de hecho DP World, que es uno de los grandes administradores y propietarios de puertos en el mundo, que es una entidad que pertenece al Emirato de Dubái, tiene puertos en República Dominicana y ellos han mirado el Caribe con mucha atención. Prácticamente es que el Caribe hay que ver lo que es la primera barrera de entrada de todos los productos que vengan por el Atlántico, porque todos van a terminar en puertos en Colombia, todos van a tener un tránsito en Panamá, todos van a buscar llegar al Pacífico o hacia el lado chileno o hacia el lado peruano por el canal. Entonces todo ese comercio entra por el Caribe, entra por las Antillas. Yeah. Es ineludible. Entonces todo el mundo lo está mirando. Esto es digamos, la bocatoma del comercio de la región. O sea, sin el Caribe y sin las zonas francas, sin sus puertos, no podríamos dimensionar el impacto benéfico que tenemos todos. Por eso hoy tenemos productos, por eso hoy tenemos servicios, por aquí pasa todo. Entonces, claro que es reconocido internacionalmente. Hay varias empresas importantes que han invertido, que tienen aquí sus hubs. Y qué bueno que en esta oportunidad resaltemos eso, ¿no? La posibilidad de consolidar grandes hubs, en este caso en Curazao, sea uno de los temas a discutir, cómo nos consolidamos como un hub regional. Qué bueno. Mientras espera como Santurta mira escenario con los signos delante, ¿no? De cuánto gente importante a nivel privado, comercial, gubernamental de diferentes países, ministros, etc. Nos atiende cada día con los ministros viaja para eventos sumamente importantes de que es un escenario, pero del lugar en camenda, todo el grupo aquí está reunido, todo el gente que tiene a ver con situación de X tema, ya sea turismo, ya sea finanzas, ya sea cualquier cosa, pero ahora con Nanta viene back, Nanta viene con network nanta crea opcionan que nos tienen para recibir o para nos donar. En fin, tiene una cantidad de oportunidades en mi espera que pronto nos lo haya noticia la que nos va que nos por conversar con algunos de los parlamentarios na onda proyecto de ley aquí está y nos espera que por queda aprobar para contribuir de manera señor Jorge Visa de éxito de conferencia a un nivel mayor, más grande, pues sí, el LTI, manera la visa, nos tiene hobby más cosas para ofrecer. Un gran placer
ahora sí, nos vamos, no está despedida y vos están con gratitud inmenso por su atención y un gratitud a nos invitado, doctor Jorge Alberto Díaz, para acompañarnos no solamente de una conversación más ya grato, pero con noticias sumamente interesantes. Nos andan aquí también en sintonía y en nuestro próximo programa.